Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra audiencia televisiva, radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase. Y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También queremos extenderle una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de Gracia, para nuestra audiencia que está en Cusco, especialmente en la región de Cusco, en Perú, donde la iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, específicamente en la esquina de la calle de Garcilaso, con la parte de abajo de Huanacapa, edificio 305 Huanacapa, con la esquina de Garcilaso en la zona de Huanchac. Ahí está la iglesia Cristiana de la Gracia, está en el 5º piso. Ay, gracias a Dios que hay un ascensor. Y tiene los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, es la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, y ahí también él está también enseñando la palabra expositivamente. Y luego para aquellos que están aquí en los Estados Unidos con nosotros, específicamente en el estado de Carolina del Sur, nosotros estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde estamos pastoreando la iglesia Bautista de Town Creek, y estamos ubicados en localizado en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos cada domingo a las 8 de la mañana en el culto en español, a las 10 de la mañana también el culto en inglés. Para más información, comuníquese con nosotros con el número, permíteme compartir el número es 1-310-804-7733. Ahora, ese número es gratis a través del aplicativo WhatsApp, el gratis, envía sus textos ahí, el gratis por todas partes del mundo. Una vez más, el número es 1-310-804-7733, 1-304-804-733, y también estamos muy agradecidos también de recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo continuamente de parte de nuestra audiencia, y tenemos el privilegio de responder a todas sus preguntas. Simplemente comuníquese con nosotros en ese número 1-310-804-7733. Ahora, hablando de eso, de las preguntas, ahora queremos regresar al libro de Romanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 4, donde estamos estudiando la sección de escritura, versículos 17 hasta 25. Versículos 17 hasta 25, Romanos capítulo 4, versículos 17 hasta 25. Pero hoy quiero llegar a versículo 22. Y la razón es porque hemos recibido un sinfín de preguntas, ¿no? 17 preguntas específicamente sobre este concepto, cómo es que la fe de Abraham fue contada. ¿Cómo es que la fe de Abraham fue contada? Hubo 17 preguntas más o menos haciendo la misma pregunta. No entiendo cómo fue acreditado, etcétera. Esto es importante, yo creo que, porque esto nos va a ayudar a nosotros. ¿Cómo es que nosotros debemos de aplicar nuestra fe, caminar en fe con el Señor de la misma manera que Abraham lo hizo? Y la importancia y la tremenda importancia de asegurar que estamos caminando en la fe del Señor, igual como nuestro Padre de la fe que Abraham lo hizo. Abre su Biblia en el libro de Romanos capítulo 4 y vamos al versículo 22. Versículo 22 en Romanos capítulo 4, y note bien conmigo. Primeramente en la versión cristiana dice así: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, la primera vez que está leyendo ese versículo dice, pero no entiendo lo que está diciendo. Escuche bien, en la versión católica lo dice así, versículo 22, Romanos capítulo 4. Lo cual le fue tenida en cuenta para obtener la salvación. Lo cual le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Ahora está captando la idea. Mire bien. ¿Cómo es que fue contada? Y la versión católica dice así:
tener en cuenta. En la versión cristiana dice, fue contada. ¿Qué palabra podemos utilizar para tratar de mejor entender cómo es que la fe viene a activar la salvación en Cristo Jesús? Bueno, y esa fue una de las otras preguntas. Bueno, la palabra que se usa en el idioma original, ¿okay?, que es la palabra, es el idioma griego, ¿ves?, que fue traducido al español, lo que nosotros tenemos hoy en día en español. La palabra que se usa ahí es la palabra en griego elogites, ¿okay? Esa palabra quiere decir imputado en español, imputado, ¿no? Le fue contada, se le consideró, fue en la versión católica dice, se le tuvo en cuenta, es la palabra imputado o imputada, ¿no? Ahora, esta palabra significa específicamente, este es el concepto, significa contar, significa acreditado a. Es como cuando uno va a hacer un depósito en la cuenta, en su cuenta bancaria. El depósito es acreditado a su cuenta, ¿no? La otra palabra que se utiliza, reconocido. La otra palabra que usa, computado. La otra palabra es atribuido. La otra palabra es depositado. O la otra frase es puesto a la cuenta de uno. La fe de Abraham fue puesto a la cuenta de Abraham como salvación. Ahora, la fe de Abraham, ¿qué es la fe nuestra? La fe de Abraham fue contada por justicia, por salvación. Y muchas veces en la versión cristiana nosotros entendemos lo que significa la justicia en relación con la salvación. En la versión católica, más clara y más directa, utiliza la palabra salvación, que es la misma cosa. Ahora, yo prefiero esa versión en este sentido para darle más claridad. Ahora, Abraham depositó su fe en ¿quién? La primera cosa es que Abraham depositó su fe en Dios, ¿no? Y Dios acreditó su fe en él, ¿no?, de Abraham como ¿qué? Como justicia o como salvación, ¿no? Ahora, si tú entiendes eso, ahora, manténgase, porque lo que quiero hacer es como digo, entrar un poquito más a fondo en el concepto, utilizando otras escrituras, para que tú lo puedas ver, porque cuando una buena cantidad de personas envía preguntas sobre el mismo tema, eso nos debe de indicar a nosotros que esta es una pregunta importante de parte de nuestra audiencia. Ahora, y es interesante que casi mitad de las preguntas, mira, hubo 17, ¿okay? 10 preguntas llegaron a través de nuestra audiencia radial, que están escuchando en la radio, ¿okay? 7 de esas preguntas llegaron a través de nuestra audiencia televisiva, ¿no? Y luego hubo 9 preguntas más sobre el mismo tema, más o menos, a través de las redes sociales. Esto nos indica a nosotros que aquí hay posiblemente una confusión, un interés, obviamente, ¿no? Y es importante tomar el tiempo de responder. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar las otras escrituras para pintar el cuadro necesario para comprender que la fe nos lleva, la fe que tuvo Abraham, que él depositó en Dios cuando Dios le habló, y Dios acreditó esa fe, esa creencia en él, de parte de Abraham en él, en Dios, como justicia, como salvación, porque él simplemente le creyó. Ahora, ¿es igual el proceso hoy día? Seguro que sí, es el mismo proceso hoy día, nada ha cambiado. Mira, ahora, esta justificación o esta salvación, esta fe, esta justicia, estos 3 conceptos, justificación, fe, justicia, en términos sencillos, justificación significa que Dios, cuando una persona cree realmente que Jesucristo es su Salvador,
Dios toma la fe de esa persona y se la cuenta por justicia, se la cuenta por salvación. Ahora, regrese conmigo en Romanos capítulo 4, versículo 3. So, vamos a regresar al versículo 3 en Romanos capítulo 4. Una vez más, como yo le dije, como hubo tantas personas, mira, 10 de la radio, 7 de la televisión, 9 de las redes sociales, ¿no? Haciendo casi la misma pregunta. Esto es importante, mire bien. El libro de Romanos capítulo 4, versículo 3 lo dice así, dice, porque ¿qué quiere decir las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En la versión católica lo dice así, pues ya lo dice la escritura, creyó Abraham a Dios y eso fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Ahora mira lo que dice en versículo 5, Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En la versión católica lo dice así, dice en versículo 5, por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. La salvación. Ahora mira lo que dice el versículo 9, Romanos 4:9. La versión cristiana dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, ¿a quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener salvación. Mira lo que dice en versículo 11, Romanos 4:11. Dice así, primeramente en la versión cristiana dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En la versión católica lo dice así, versículo 11, fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerada la salvación. Ahora mira lo que dice el versículo 22. Romanos capítulo 4, versículo 22 dice, por lo cual también su fe, la versión cristiana dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. También la fe fue contada por justicia. Él dice en la versión católica, versículo 22 dice, lo cual le fue tenido en cuenta para obtener ¿qué? La salvación. Ahora mire bien. Perdón. Tengo una alergia. Mira lo que dice aquí, mira. En versículo 24, en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 4, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En la versión católica lo dice de esta forma, el versículo 24 dice, se refieren también a nosotros que obtendremos la salvación si creemos en aquel que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Ahora, esto es importante. La persona no es justa, no tiene justicia propia. Yo no soy justo, yo no tengo mi propia justicia. Más bien, mi propia justicia me manda al infierno. Su propia justicia no te va a ayudar, mucho menos no me va a ayudar a mí. La persona en sola no es justa, no tiene justicia propia. Todavía es imperfecto.
todavía es pecador, todavía es corruptible, todavía está destituido de la gloria de Dios como un ser humano pecaminoso. Esa es la condición real actual de todos nosotros, que no hemos entrado en una relación estrecha, íntima con Jesucristo. Podemos ser humanamente buena gente, como tú sabes, mucha gente dice, es una buena mujer, un buen hombre. Humanamente, yo creo que nos comprendemos. Pero en los ojos de Dios, esa persona no es justa, no es justo. Esa persona no tiene su propia justicia. Esa persona todavía es imperfecta. Esa persona todavía es un pecador. Esa persona todavía es corruptible. Todavía está destituido, alejado de la gloria de Dios, como un ser humano pecaminoso. Y esa es la parte que tú tienes que reconocer y entender. Y es, como digo, es lo que muchos de nosotros no queremos hacer. No queremos hacer. No lo queremos hacer. Vemos a la persona solamente a través de los ojos, lentes, gafas, anteojos, cristalinas, ¿no? Que están distorsionadas en cómo vemos a la persona realmente. Mira. Pero, cree esta misma persona, escuche bien, pero esta misma persona que no es justa, pero esta misma persona que no tiene su propia justicia, esta misma persona que todavía es imperfecta, esta persona que todavía es un pecador, esta persona que todavía es corruptible, esta persona que todavía está alejado y no alcanza la gloria de Dios, que está destituido de la gloria de Dios como un ser humano pecaminoso, pero si esta persona cree que Jesucristo es su Salvador, Señor, yo no entiendo cómo sucede esto, pero yo creo que enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados y que Él me perdona eternamente. No entiendo cómo eso sucede, pero yo creo. Esta persona, esta creencia honra al Hijo de Dios, al cual Dios ama mucho. Y dado que honra al Hijo de Dios, perdón, Dios acepta la fe de esa persona como justicia, como salvación. Dios cuenta la fe de esa persona como justicia. Dios cuenta la fe de esa persona como salvación. En consecuencia, esa persona llega a ser aceptable ante Dios. ¿Tú te recuerdas? Bueno, no te voy a pedir porque esto fue meses y meses atrás que estuvimos tratando de este tema. Permíteme ilustrarlo. Abre su Biblia en Génesis capítulo 15, en el principio de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15. Y tú te recuerdas que Dios está hablando con Abraham. Abraham no había llegado a ser Abraham todavía. Y Dios habla con Abraham y Abraham le cree. Abraham no tiene ninguna evidencia, pero él le cree. Mira lo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 6. En la versión cristiana dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, en Génesis 15, vamos a leer, por favor. Te voy a leer versículo 1 al 6 en la versión católica. Note este diálogo, esta plática, esta conversación que Abraham tiene con Dios. Comenzando el versículo 1 dice: después de esto, el Señor habló con Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Ahora yo digo Abraham y Abraham, A-B-R-R-A-N o A-B-R-A-M,
porque depende de qué versión de la Biblia católica que tú tienes, utiliza los dos, Abraham y Abraham. Abraham y Abraham. En la versión católica lo dice. ¿Por qué lo pronuncia de esa manera? Porque depende de qué versión de la versión católica que tú tienes, utiliza los dos. Y también, y está bien, no hay ningún problema con eso. Después de esto, el Señor habló con Abraham en una visión y le dijo, versículo 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Versículo 2, Abraham respondió, Señor, ¿para qué me vas a dar algo si voy a morir sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer, el de Damasco? No me has dado descendencia, mi heredero va a ser uno de mis criados. Y en versículo 4, pero el Señor le contestó y le dijo, no será ese tu heredero, sino hijo que tú engendrarás. Después llevó afuera y le dijo, Abraham, levanta la mirada al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Papecito lindo, el problema es que yo casi tengo 100 años. Mis órganos reproductivos ya no funcionan. Las de mi esposa mucho menos, no funcionan. Pero mira lo que pasa del versículo 5 al 6. 5 al 6. Le dice, después lo llevó fuera y le dijo, levanta la mirada, versículo 5, al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Versículo 6. Sin ninguna vacilación. Mira lo que dice el versículo 6. Creyó Abraham al Señor y el Señor se lo tomó en cuenta. Dios supo que él creía. No entendía, ¿okay? Pero creía. Ahora, si tú entiendes eso, abre su Biblia, vamos a regresar a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, mira lo que dice. Vamos a Romanos capítulo 5. Te estoy pintando el cuadro a propósito. Mira bien. Aquí en Romanos 5.1, este tema aquí está hablando sobre el tema principal aquí es el fruto de la salvación. El fruto de la salvación. En la versión cristiana dice, en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, ahora en la versión católica lo dice así, y dice, así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te estoy amplificando este concepto, esta idea. Ahora, vete al libro de Gálatas, a la mano derecha. Gálatas capítulo 3. Mira, dice Gálatas capítulo 3, por favor. Son Romanos, primera y segunda Corintios, capítulo, ahora Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, en la versión cristiana dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En la versión católica lo dice así, le dice así en versículo 6. Ahí tienen el ejemplo de Abraham, creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Él es nuestro ejemplo. Ahora, regresa a la mano izquierda, vete a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 6. Mira lo que dice, 1 Corintios capítulo 6. Vamos ahí. Capítulo 6. Mira lo que dice en versículo 11. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, en la versión cristiana dice así, y esto erais algunos, más allá habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora mire bien, en la versión, en
1 Corintios capítulo 6, en la versión católica, dice en versículo 11, dice: y esto es lo que eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y salvados en nombre de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 3. So, vamos a rezar. 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 9. Versículo 9. En la versión cristiana dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. En la versión católica lo dice así, dice: y vivir unido a él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo, una salvación que viene de Dios. ¡Wow! Y se funda en la fe. Ahora, por eso me encantan las preguntas cuando entran, porque las preguntas nos ayudan a nosotros, ¿ves? A regresar al camino principal, el enfoque principal que debemos tener en la enseñanza. Y si la persona está confundida, yo tengo que mejorar, yo tengo que asegurar que la persona me entiende muy bien, y que sea más claro todavía. ¿Por qué? Porque en el balance al precipicio está un montón de almas que, si no entienden la salvación, terminan en el infierno. Una vez más, ¿por qué es importante de darle duro, martillar y clavar 1 y 2 y 3, 4 veces este tema? ¿Sabe por qué? Porque en este mundo actual que tú y yo estamos viviendo, existe 195 países en este mundo. Y entre los 195 países en este mundo, tenemos 8.2 billones de habitantes. 8.2 billones de habitantes. Y cada año, 62 millones de gente mueren, fallecen. 62 millones están falleciendo. En otra palabra, perdón, 150,000 personas, escuche bien, 150,000 personas mueren al día. ¿Tú crees que este mensaje de la salvación no es importante? Seguro que sí. Y yo me quedo en el aire. 62 millones de personas mueren cada año. Cada año. 7 décadas de vida me indica cuánta gente han fallecido. ¡Wow! Me quedo en el aire. ¿Y cuántas personas de ese grupo han ido al infierno? ¿Cuánto han ido al infierno? Porque nadie le explicó que no tienen que ir al infierno si se arrepienten y reconozcan, y no importa si está leyendo la Biblia cristiana o la Biblia católica, dice la misma cosa, que nuestra esperanza y nuestra salvación está en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús. Olvídate las tradiciones de nuestra iglesia, olvídate un sinfín de diferencias que tenemos en las iglesias, porque eso no importa. A la hora de la muerte, eso no importa. ¿Entienden? La salvación es lo que la palabra cristiana dice justificación. La versión católica utiliza la palabra salvación, que es la misma cosa. Ahora,
So, vamos a regresar a este tema de la fe de Abraham, ¿no? Ahora, este tercer punto principal en nuestro gran bosquejo que estamos utilizando es este, punto número 3, ¿no? La narración de la fe de Abraham tiene dos objetivos. La narración de la fe de Abraham tiene dos objetivos. Vamos a abrir los Biblias en Romanos capítulo 4. Vamos a rezar a Romanos capítulo 4, por favor. Y ahora vamos a rezar a versículo 23 hasta 25. 23 hasta 25, por favor. Permíteme. En la versión cristiana dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que él, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la versión católica lo dice así, comenzando versículo 23 hasta 25, Romanos capítulo 4 dice: estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros que obtendremos la salvación si creemos que en aquel que resucitó entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Aquí esta narración que hemos estado tratando del capítulo 4 completo de Romanos tiene dos objetivos. Número 1, que los hombres pueden leer el relato, que tú puedes leer el relato por tu propia cuenta. Dios te habla a ti. Mira, no escucha, y a veces lo digo correcto, mira, no fue escrito para que los hombres den honra a Abraham como un gran hombre. Ese no fue el propósito. Fue escrito para que podamos leer y entender cómo podemos ser aceptados por Dios. Repito, fue escrito para que podamos leer y entender cómo podemos ser aceptados por Dios. Tú tienes que entender otra cosa. Dios no va a utilizar otra forma para comunicarse con nosotros. ¿Pero por qué? Mira, tú y yo somos seres humanos pecaminosos. Quiere decir que nuestro entendimiento está distorsionado de la perspectiva humana y también de la perspectiva espiritual. Pero nosotros somos seres finitos. Dios es infinito, Él es infinito. Nosotros somos finito, Él es infinito. En otra palabra, nosotros no tenemos la capacidad de entender a Dios. Estamos muy limitados. Dios utiliza el método que nosotros sí podemos comprender. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos comprender? La palabra escrita en nuestros idiomas. Esto sí lo podemos comprender. Pero esto no quita, escuche bien, que es Dios el que se está comunicando con nosotros. Y por esa razón, el primer objetivo es que los hombres puedan leer el relato. No fue escrito para que los hombres den honra a Abraham como si él fuera un gran hombre. No. Fue escrito para que podamos leer y entender cómo podemos ser aceptados por Dios. Ahora, vamos a esto. Abre sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, por favor. Juan, capítulo 20. Vamos ahí. Yo no tengo prisa. Lo que dice en Juan, capítulo 20, por favor. Juan, capítulo 20. Y mira lo que dice al fin de ese capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y al fin, mira lo que dice el versículo 31. Versículo 20, versículo 31.
Lo que dice la palabra. Dice aquí, en la versión cristiana dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida eterna en su nombre. En la versión católica lo dice así. Estos han sido escritos para que ustedes creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga en él vida eterna, vida eterna. ¿Está captando la idea? Dios se está comunicando con nosotros utilizando el método, las herramientas que tú y yo podemos entender. Porque somos seres finitos, pero Él es infinito, Él es trascendente. ¿Cómo que nosotros nos comunicamos con un espíritu? Es a través del espíritu que en cuanto nosotros nacemos de nuevo. Ahora, en primera de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, ahora estamos en el Evangelio de Juan, sigue a la derecha hasta la primera epístola de Juan, que es algo muy diferente que el Evangelio de Juan. Vamos a la primera epístola de Juan. Ahí estamos en Filipenses, Tesalonicenses, estamos en Timoteo, Tito, Filimón, estamos en Hebreos, estamos en Santiago, estamos en Pedro, y ahora llegamos a primera de Juan. Ahora mira bien, a la primera de Juan, y mira lo que dice aquí en capítulo 1. Primero Juan, capítulo 1. Ahora, mira lo que dice en los primeros 3 versículos. En los primeros 3 versículos. Primero Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mira lo que dice. Dice, lo que era desde el principio, en la versión cristiana dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante al verbo de la vida, en otra palabra Jesús. Muy bien. ¿Por qué? Porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos manifestó. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la versión católica, esta misma escritura lo dice de esta forma, versículo 1, 2 y 3, primero Juan capítulo 1, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, Jesús. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estamos junto al Padre y se nos manifestó, lo cual hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sara. Una vez más, la narración de la fe de Abraham tiene 2 objetivos. Y él utiliza la palabra escrita para que tú y yo podamos entenderlo. En San Lucas capítulo 1, vete conmigo, San Lucas capítulo 1, el Evangelio de San Lucas. Vamos a rezar a la izquierda, por favor. San Lucas capítulo 1, por favor. Mira bien. Mira lo que dice en versículo 3 y 4. San Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Y en la versión cristiana dice así: me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con inteligencia y con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. En la versión católica lo dice así, versículos 3 y 4. Y él dice: también yo he creído oportuno después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo. ¿Para qué? Para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que se ha recibido. O sea, la palabra de Dios, mira,
escrita. La palabra de Dios siempre ha sido algo importante. Es el método principal que Dios él tomó la decisión de utilizar para comunicarse con nosotros. Y el problema es que muchos de nosotros somos una bola de sinvergüenzas. Somos una bola de sinvergüenzas. No leemos la Biblia. Y la Biblia es el instrumento principal que usa Dios para comunicarse con nosotros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es el método que Él escogió. Yo no lo escogí, Él escogió. Por esa razón, la narración de la fe de Abraham tenía dos objetivos principales. El segundo, número 2, que los hombres pueden creer y ser contados por justos. Número 2, que los hombres pueden creer y ser contados por ser justos. Es necesario creer dos cosas. Esto no es una gran recomendación, no es una gran sugerencia, no es una buena idea. Estas cosas son necesarias. Dos cosas. Que Dios resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Tú tienes que creer eso. Porque si tú no lo crees, escuche bien, no hay forma como ser salvo. Cristo conquistó la muerte, conquistó la penalidad, las consecuencias de la muerte a favor nuestro. Y para afirmar y confirmar esa victoria sobre la muerte del pecado, Él resucitó y está a la mano diestra del Padre Celestial. La segunda cosa es esto, ¿no? Que es necesario para creer, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, fue resucitado para nuestra justificación, para nuestra salvación. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a enfocarnos en el versículo 25. Romanos capítulo 4. Versículo 25, que es el último versículo de este capítulo. Y en Romanos capítulo 4, versículo 25, mira que dice, en la versión cristiana dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la versión católica lo dice así, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Más sencilla. Y sepa, y precisa. Entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Ahora, este concepto que dije de justificación, la muerte de Jesús, la resurrección, la propiciación, ¿no? Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, para nuestra justificación. Se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Propiciar significa sacrificio. Tú tomas sobre un altar. Y sobre el altar se ponía el animal. Simbólicamente se ponía el animal que se iba a sacrificar por los pecados del pueblo. Él viene a cubrir el pecado y él es sacrificado. La sangre es derramada, ¿entiende? La propiciación, ¿entiende esto? Significa el sacrificio con el propósito de cubrir. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Regrese conmigo a Romanos capítulo 3. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Ve lo que dice en versículo 25. En versículo 25 dice así, en la versión cristiana dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la versión católica lo dice así, versículo 25. A quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. En 1 de Juan, vete a la última parte de la Biblia, la primera epístola de Juan capítulo 2. Eso vamos a llegar ahí. Después de Pedro, en la primera epístola de Juan capítulo 2, mira lo que dice versículo 1 y 2. La primera epístola de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira lo que dice aquí. En la versión cristiana dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. En la versión católica lo dice así: hijos míos, los escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Está captando la idea? Ahora, lo que aquí está tratando es que Cristo se ofreció. Dios no obligó a Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio, como nuestro sustituto, como la cubierta para nuestros pecados. Perdón, sobre el altar de sacrificio. Perdón, pero lo hizo en la cruz. Ahora, y la resurrección demuestra que algo grandísimo. Mira, la resurrección proclama la gran voz y claramente que Dios está satisfecho con el pago de Cristo que Él hizo por nuestros pecados. Cuando Cristo resucitó de los muertos, el Padre dijo: consumado es, que fueron las palabras de Jesús. Él aceptó el sacrificio de su Hijo a nuestro favor. Nosotros recibimos el beneficio de que Cristo se acostó sobre el altar de sacrificio, cubrió nuestros pecados, derramó su sangre. Eso es lo que representa la cruz. Y la resurrección es la declaración abiertamente del Padre Celestial que Él ha aceptado el sacrificio de Jesús de parte nuestra. La segunda cosa, la resurrección declara que la resurrección declara justificado al creyente. Perdón, tengo una cosquilla de una alergia del polen, pero mira bien, la resurrección declara justificado al creyente, libre del pecado y justo delante de los ojos de Dios. Esta es una declaración que es inmensa. La resurrección declara justificado al creyente, libre del pecado y justo delante de los ojos de Dios. Hemos sido liberados de las consecuencias del pecado. Porque tú lo mereces y yo lo merezco. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.